Vamos a ponernos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer juntos. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Muy bien. Filipenses capítulo 3, versículos 1 hacia adelante. Leemos juntos, hermanos, este pasaje, Filipenses capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 3, vamos a leer esta mañana. La palabra de Dios dice ahí: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, esta mañana, por tu inmensa misericordia, bendito Dios. Tú eres quien ordena todas las cosas, amado Padre. Tú eres quien encamina todas circunstancias, Señor. Y te agradecemos y te alabamos esta mañana porque nos podemos congregar en este lugar, Padre, tus hijos, para poder alabarte a ti, bendito Dios, para exaltar tu santo nombre, para adorarte, Padre Santísimo. Y ahora, Señor, abrimos tu palabra. Suplicamos que su Santo Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento, Señor, pueda tocar nuestros corazones, Padre, para que de veras podamos ser creyentes genuinos, Señor, que te honren a ti. Padre, que tu palabra pueda hablar nuestros corazones, Señor. Glorifícate, Dios nuestro, en esta mañana, Padre Santísimo. Te alabo, te doy gracias, Señor. Suplico su bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Algunas personas, algunos hermanos nos están visitando. Está nuestra hermana Ruth Takuchi, está su prima, si no me equivoco, ¿verdad? Están con nosotros. Que pónganse de pie para que la congregación la recuerde. Ahí están. Un fuerte aplauso, hermanos. Ahí están ellos. Gracias al Señor. Bienvenidas, bienvenidos. No sé si alguien más está visitándonos esta mañana. Me apuntan ahí. Hay una pareja, me dicen: póngase de pie, por favor. Ah, ya, póngase de pie, por favor. Díganos su nombre. Bienvenidos. ¿Cómo es su nombre? Carmen y Luis de la Cruz. Bienvenidos. Un fuerte aplauso también para ellos. Gracias. Gracias. Creo que los demás ya somos de casa, ¿verdad? Alabamos a Dios por esto, hermano. Bien, hermanos, estamos con nuestro estudio del libro de Filipenses. La semana pasada culminamos el capítulo 2 y ahí hemos visto cualidades de dos siervos fabulosos del Señor, Timoteo y Epafrodito, ¿no es cierto? Y a partir del capítulo 3, hermano, vamos a ver cualidades de un creyente genuino, y esto es importante. En el capítulo 2, el apóstol Pablo nos mostraba en la vida de Timoteo y Epafrodito cómo se ve la vida de alguien que ha sido tocado por el Señor. Como una persona que de veras tiene a Jesús como su Señor refleja la humildad, la humillación del Señor Jesucristo, hermanos. Y esto lo hemos visto pues en la vida de Timoteo y Epafrodito, y el apóstol Pablo los pone como ejemplos allí para nosotros. Pero ahora, hermano, el apóstol Pablo como que cambia de tema, pero en el fondo, hermano, tiene la misma idea, mantiene la misma idea. Él quiere enfatizar cualidades que debemos tener si somos creyentes que de veras seguimos al Señor. Yo siempre uso esto de creyente genuino, porque hoy en día, hermano, se ha tergiversado muchas cosas, ¿no? Cristiano, usted sale a la calle y va a encontrar cristianos un montón. La pregunta sería: cristianos de los cuales, ¿verdad? Igual, creyente, ya se está malogrando ya, ¿no? Todos son creyentes ahora. Creen en cualquier cosa, pero creen, pues, ¿no? Entonces yo siempre digo creyente genuino, que de veras sigue al Señor.
que de veras conoce al Señor. Y con todo lo de creyente genuino, hermano, la palabra nos da esto, cualidades que debe tener. Y este es nuestro tema esta mañana. Cualidades de un creyente genuino. Y vamos a ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo continúa enfatizando este asunto de cómo debemos ser si hemos sido tocados por el Señor. Mucha gente, hermano, viene a las iglesias, participa, pero su vida sigue siendo un desastre. Dicen que son creyentes, pero en verdad, hermano, un creyente genuino va a mostrar que de veras hay un cambio en su vida. Hay un cambio radical en su vida, hermano. Antes vivía en pecado, ahora aborrece el pecado. Antes era un irresponsable, ahora es la primera persona que responde a cualquier circunstancia. Y lo hace bien porque sabe que es para la gloria y la honra del Señor, hermano. Nuestro tema entonces, cualidades de un creyente genuino. Hermanos, uno de los puntos que debemos enfatizar como iglesia, escucha esto, hermano, lo que debemos enfatizar como iglesia es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si usted lee 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, nos menciona eso. Pablo lo indica cuando le encarga a Timoteo para que él sea contundente, para que él sea directo contra las falsas enseñanzas y para que sea igual, contundente y directo también contra aquellos falsos maestros. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, para que si conducirte en la casa de Dios. Esto es un punto importante, hermano. La iglesia es de Dios. La iglesia le pertenece al Señor. Cuando aquí habla de la casa, no se refiere al espacio físico, se refiere a la comunidad propiamente. La casa de Dios. ¿Y qué dice el versículo? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Es un elemento estructural. ¿Cuál es su función? Sostener. ¿Y qué es un baluarte? Es como una muralla. ¿Cuál es su función? Defender. Mire lo que es la iglesia, hermano. Es el sostén y es la defensa de ¿qué cosa? De la verdad, dice el versículo, hermano. La verdad es vital en la iglesia. No puede haber dos verdades, ¿o sí? No, hermano, es una sola verdad. La verdad es vital en la iglesia. Si quitamos la verdad de la iglesia, sería como si quitáramos la sangre de una persona. O sea, se muere. Ya no existe, no tiene razón de ser. Y la palabra dice, hermano, que la iglesia debe ser ese sostén, esa defensa de la verdad. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, hermano. Yo donde voy debo ser ese sostén, esa defensa. No solamente porque hablo, sino sobre todo por cómo lo muestro con mi testimonio. Es importantísimo esto, hermano. Mire cómo se expresa este asunto de la verdad. Lea conmigo 2 de Juan capítulo 1, verso 4 hacia adelante. Dice, el anciano, estamos 2 de Juan 1 al 4, versículos 1 al 4, ¿no? Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.
Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Como usted puede notar, hermano, la verdad siempre es el agente direccional de la iglesia. Se menciona un montón la verdad, la verdad, la verdad. Pregunta: ¿en qué se basa la verdad? Usted escuchó, yo tengo mi verdad. Tú también puedes tener tu verdad. Pero cuando la palabra está hablando de la verdad, ¿en qué se basa, hermano? En la palabra de Dios. Esa es la base, hermano, es en la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 4. Quiero que usted me esté captando, me esté siguiendo, hermano, es importante esto. Dice la palabra aquí, mire: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué sucede? Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué está diciendo la palabra, hermano? Si lo que se profesa, si lo que se enseña, hermano, son las palabras de Jesucristo, estás en la verdad. Esa es la verdad, porque es palabra de Dios. Y porque Jesús, hermano, se hace Él mismo la verdad. Quiero que lea Juan capítulo 14, verso 6. Todos conocemos este versículo, ¿no? Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo de repente: miren, yo les puedo hablar algo de la verdad. No, hermano, Él dijo: yo soy la verdad. Él se personifica a sí mismo como la verdad. Y la razón de la venida de Jesucristo a este mundo, hermano, es precisamente dar testimonio de la verdad. Quiero que lo lea. Juan capítulo 18, verso 37. Mira lo que dice. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Mira lo que dice, hermano. ¿Para qué ha nacido Jesús? Mire, para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Qué tremendo, hermano. Como dije hace un momento, la verdad es vital en la iglesia. Pregunta: ¿quién tiene que dar esa verdad? ¿Quién tiene que pregonar en este mundo esa verdad? ¿Quién? Nosotros, la iglesia, el creyente. ¿Recuerdan esa parábola que Jesús enseñó, la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. ¿Qué cosa siembra? Palabra de Dios. Y eso va a producir, hermano, va a dar un resultado. Y mira lo que nosotros encontramos, hermano, en 1 Timoteo capítulo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué es lo que produce la palabra, hermano? ¿Qué es lo que produce la verdad? Mira lo que dice. 1 Pedro, capítulo 2, verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores lo desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Qué produce esa verdad, hermano? Para los que creen, Jesucristo es precioso. Para los que no creen, condenación. Contundente, hermano. Ahora, el trabajo más dañino que hace Satanás, hermano, es hacer creer a la gente no salva que es salva. Y Satanás es astuto, hermano. Satanás hace creer a muchísima gente que no es salva, que por lo que hace
que por lo que practica, que por lo que va a su iglesia, o lo que sea, sus ritos religiosos, creen que son salvos. Y hermano, en realidad están perdidos, se están yendo al infierno. Y lo peor que sucede es que Satanás usa a personas que participan en iglesias para sembrar confusión y caos. Muchas sectas han sido fundadas por personas que participaban en iglesias como esta. La Biblia dice, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, hermano, mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es un apóstata? Personas que conocen la palabra, que saben de la palabra, pero que sencillamente practican otra cosa, hermano. Niegan finalmente la palabra. Y mira lo que dice el versículo. Sigue diciendo ahí, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es delicado, hermano. ¿Quiénes apostatarán de la fe? Los que conocen la verdad y se alejan y comienzan a enseñar cosas engañosas. Mucho cuidado, hermano. Personas que van de iglesia en iglesia, ¿qué cosa están buscando? ¿La verdad? ¿Sabe? Cuando una persona, hermano, está así, andando de iglesia en iglesia, al final se confunde y apostata de la fe. Mucho cuidado con esto. Y quiero decirte esta mañana que el pasaje que hemos leído tiene ese sentido, hermano. El apóstol Pablo está viendo el gran problema que hay en la iglesia de Filipos. Están entrando personas que quieren dañar a la iglesia. Lea conmigo nuevamente Filipenses capítulo 3. Mira lo que dice ahí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo, hermano, está enfatizando la misma pasión por defender la fe, por mostrar a sus siervos, Timoteo, Epafrodito, hermano, cómo deben ser frente a los falsos profetas, a las falsas enseñanzas. Y aquí el apóstol va a hablar de cualidades de los creyentes genuinos. ¿Cuál es una primera cualidad que encuentro, hermano? Un creyente genuino, hermano, se goza en el Señor. Si estás anotando, anota este primer punto. Un creyente genuino se goza en el Señor, hermano. El versículo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. El apóstol Pablo, hermano, está, si se quiere, motivando a los creyentes a que tengan en sus vidas una razón de vida, que es el Señor Jesucristo. Y esto les va a dar motivo para, como dice ahí, gozarse en el Señor. Gozaos en el Señor. Y ojo, cuando hablamos de gozo, estamos hablando del tenor de toda la carta de Filipenses, ya lo sabemos. Filipenses es la carta del gozo, hermano. Casi en muchos pasajes va a mencionar lo que es el gozo. Por ejemplo, Filipenses 1:4, mira lo que dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y así va a repetir, completad mi gozo. Y siempre habla del gozo, hermano. Pero en Filipenses 3:1, por primera vez el apóstol Pablo, hermano, completa la frase. Mira lo que dice ahí, gozaos, ¿en quién dice? En el Señor. Aquí está completándose la frase totalmente, hermano. Gozaos en el Señor. ¿Qué está enseñando Pablo, hermano? El gozo incluye la fusión con Jesucristo, la unión con Jesucristo. Una persona que está unida a Cristo tiene razón para gozarse, hermano. Es el gozo genuino, si podemos hablar así. No está hablando del gozo
hilarante, esas risas que hay por allí, el estar felices un rato en una fiesta. No está hablando de eso, hermano. No está hablando del gozo que te da, que te sacaste la tinca y un rato estás alegre, no. No está hablando de ese gozo, está hablando de un gozo que viene como consecuencia de que tú tienes una fusión con Jesucristo. Por eso dice, gozaos en el Señor. El gozo va a surgir, hermano, si yo estoy fusionado a Cristo. ¿Cómo se logra esto? ¿Sabe cómo se logra? Entendiendo la palabra de Dios. Cuán importante es entender la palabra de Dios, hermano. No solamente es leerla. Mucha gente lee la Biblia, pero no la entiende. Y el creyente está llamado para que entienda la palabra de Dios, hermano. Hay un pasaje muy precioso que está en el libro de Nehemías, para que usted vea, hermano, cómo se le da importancia, énfasis a esto de entender. Quiero que lea conmigo Nehemías capítulo 8, versículos 8 al 10. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí, hermano. Nehemías capítulo 8, versículos 8 al 10 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. ¿Se da cuenta, hermano, cómo debe leer usted la Biblia? ¿Cómo debe leerla? Claramente, poniéndole el sentido. ¿Qué quiere decir? Que usted debe respetar los puntos, las comas, los signos de admiración, o sea, todo lo que está a mano. Tú debes leerlo dándole sentido a lo que estás leyendo. Mira lo que dice la palabra, dice el versículo: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Es importante entender? Claro que sí, hermano. Es muy importante entender lo que estás leyendo en la palabra del Señor. Y mira lo que sigue diciendo, verso 9: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo. O sea, había gente que no solamente estaban leyendo y entendiendo por sí mismos, sino que había otros que hacían entender, explicaban la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? Siga leyendo, miren lo que dice. Que hacían entender al pueblo y dijeron al pueblo, a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni oyeréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? Hermano, estas personas están llorando porque cuando una persona entiende la Biblia, hermano, entiende la palabra de Dios, es confrontada por su pecado. Se da cuenta que su vida es una ofensa completa a Dios y por eso llora, hermano. Se da cuenta que es pecador, que está perdido, que no puede acercarse a un Dios santo, santo, santo. No puede. Tiene que entender. ¿Qué más dice el versículo aquí, hermano? Mira lo que dice. Luego les dijo, el verso 10 estamos. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. Y mira lo que dice: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Una persona que entiende la palabra de Dios se da cuenta que está perdido, que es pecador, se entristece. A eso le llaman en el Señor Jesucristo contristarse en el espíritu. Se entristece, se arrepiente, pide perdón a Dios y llega el gozo a su corazón. Y va a llorar también, pero de alegría, hermano, sabiendo que su pecado ha sido perdonado. Ese es el gozo que la palabra está hablando, hermano, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuán importante es por esto, hermano, que cuando evangelizas, cuando disipulas, hagas entender la palabra de Dios, que se entienda realmente, hermano. Los principios espirituales se aplican cuando se entiende la palabra de Dios. Si no la entiendes, hermano, obviamente nunca vas a aplicar nada en tu vida. Tenemos que tener la disponibilidad, la diligencia de querer entender, hermano.
la palabra del Señor. De modo que el gozo entonces no es el resultado de una emoción por allí, tampoco es el resultado de algo temperamental, ni siquiera está relacionado con circunstancias como la salud, el dinero, cosas por el estilo, hermano. El gozo en el Señor es sencillamente reconocerlo a Él como el único dador de todo cuanto tenemos. El Espíritu Santo que habita en nosotros, hermano. Reconocer que Él es nuestro tesoro y realmente nuestro gozo. Un creyente genuino se goza en el Señor, hermano. Pero también un creyente genuino es drástico en guardar la sana doctrina. Escucha esto. Un creyente genuino es drástico en guardar la sana doctrina. No está dejándose llevar por cualquier viento de doctrina, hermano. Busca mantenerse realmente en la sana doctrina. Mira lo que dice el verso 1, la segunda parte. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo, hermano, está haciendo una cláusula de repetición aquí. Pablo dice, ya les hablé de lo falso, ahora les quiero repetir esto mismo, porque esto es de provecho para su vida y es para que tengan seguridad en lo que creen. Y recuerden, en este capítulo 1 de este libro de Filipenses, hermano, el apóstol Pablo habla de esto. El versículo 28, por ejemplo, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La pregunta es, ¿quiénes se oponen, hermano? ¿Quiénes son los que se oponen? El versículo 2 lo dice, hermano. ¿Quiénes se oponen? Los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. El versículo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si usted nota, hermano, la palabra guardaos se repite. Guardaos, guardaos, guardaos. Esto, hermano, significa que el asunto es importante. No lo podemos tomar ligeramente, livianamente, hermano. Y eso también nos anima, hermano, a estar alerta contra falsas enseñanzas que tergiversan la verdad de la palabra de Dios. Debemos estar alertas, hermano. ¿Quiénes son los que se oponen? ¿Quiénes son estos enemigos, hermano? En realidad hay un solo opositor que tiene 3 características. Y el apóstol Pablo, hermano, lo describe con términos ofensivos, hermano. Porque el apóstol no quiere que la congregación olvide este asunto. Debe tenerlo siempre presente, hermano. Algunos piensan que aquí el apóstol Pablo está siendo completamente grosero, ¿no? E imprudente inclusive. Él no está haciendo nada amable, hermano. Pero él está así, hermano, porque realmente está profundamente preocupado por la seguridad doctrinal de la iglesia. La doctrina es vital en la iglesia, hermano, y sabe que estos falsos maestros son peligrosos. Y esta mañana le digo algo, hermano. Cualquier falso maestro es peligroso. Cualquier falsa enseñanza es peligrosa, hermano. Porque va a desviar tu alma, que es tan valiosa, lo va a desviar para el infierno. Por eso los falsos maestros son peligrosos. Las falsas enseñanzas son muy peligrosas, hermano. Por eso el apóstol Pablo no mide sus palabras cuando está hablando de este asunto. No se anda con rodeos, hermano. ¿Qué es lo primero que dice ahí? Guardaos de los perros. Hay que entender algo aquí, hermano. En el tiempo de Pablo, la gente no tenía perros como mascotas. No tenía perros como mascotas, hermano. Los perros en ese tiempo eran como los coyotes ahora, ¿no? Si más o menos salvajes, entraban, rebuscaban en la basura o lo que sea, pero no eran para nada, pues, quizás amigos. El mejor amigo del hombre es el perro, dicen, ¿no? No había esto, hermano. Los perros deambulaban en manadas, merodeaban por la ciudad, se alimentaban de lo que encontraban en la calle, etcétera, etcétera.
En el Antiguo Testamento, hermano, el perro representa todo lo que es sucio e impuro. Eso representa el perro en el Antiguo Testamento. Y el término perro es usado también como un peyorativo para alguien malvado y peligroso, ¿no? El profeta Isaías escribe que los falsos profetas, hermano, eran perros comilones e insaciables. En ese término lo habla, ¿no? O sea, este término no es pues nada bonito. En el Nuevo Testamento, ya al final, en el libro de Apocalipsis, encontramos que el término perro aparece como un término general para los que no se arrepienten. Lea conmigo Apocalipsis 22:15, porque aquí están metidos los obstinados, los malvados que no entrarán al cielo. Mira lo que dice. Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera. Mira lo que dice, hermano: mas los perros estarán fuera. Y dice: y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira van a estar fuera, ¿no? Estos falsos maestros, hermano, eran judíos que les encantaba decir fundamentalmente a los gentiles perros. Pero ahora Pablo les está volteando la torta, como se dice, ¿no? Él les está diciendo a ellos que son perros, hermano. Y les dice que son falsos maestros judíos y son como perros sucios. ¿Y por qué? Porque han pervertido el evangelio de Jesucristo. Hermano, hay que tener muchísimo cuidado con el evangelio del Señor Jesucristo. Así que para Pablo, hermano, en su diccionario, si usted puede hablar así, un perro es alguien que quiere dañarnos espiritualmente. Es alguien que quiere dañarnos espiritualmente, hermano. Y muchas personas son víctimas, pues, de este tipo de gente. Este mundo, hermano, está lleno de gente de esta naturaleza, enseñando falsas doctrinas. Y como dice ahí, hermano, prácticamente engatusando a la gente fácilmente con palabras bonitas y engañándolos. Peligroso esto, hermano. Estos falsos maestros lo que hacen es alimentar sus propios apetitos, sus deseos, sus malas intenciones. Mucho cuidado, hermano. Yo siempre he dicho, no vean Enlace, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el 90% de sus programas, hermanos, son mentiras, falsas enseñanzas. Mejor escuche Radio Armonía, ¿verdad? Propaganda de paso. Buenos predicadores, buena enseñanza, buena música. Algunos se duermen, pero ahí estamos. Mucho cuidado, hermano. Guardaos de los perros, dice el apóstol Pablo. ¿Qué más dice? Guardaos de los malos obreros. Estos malos obreros, hermano, están ahí para engañarnos espiritualmente. Son personas, hermano, que, si se quiere, están vanagloriados en sus buenas obras y creen que porque hacen buenas obras ya se ganaron el cielo. Esto es peligroso, hermano. Recuerde que en el tiempo del apóstol Pablo, la nación de Israel estaba siendo gobernada por los fariseos. Y esta secta de los fariseos, hermanos, era peligrosa. Ellos no hacían nada, pero ponían cargas enormes sobre la gente. En verdad, los fariseos, hermano, habían tomado todo lo que es el aspecto religioso y todo lo que había en sus cabezas era cómo saco plata de esta situación. Por eso cuando el Señor Jesús volcó en su negocio todo lo que tenían en sus mesas ahí en el templo, hermano, ellos se escandalizan y quieren hacer daño a Jesús. La religión es peligrosísima, hermano. En los tiempos de Pablo, hermano, los fariseos habían codificado, habían expandido y desglosado los mandamientos de la ley de Moisés.
¿Cuántos son los mandamientos? 10. ¿Saben cuántos tienen ellos? 365 mandamientos negativos y 250 mandamientos positivos. ¿No? Y además de esto habían volúmenes de comentarios sobre cualquier cosa que ellos querían comentar. Creían que teniendo todo eso, se creían más justos. Y ellos no saben, hermanos, que la ley lo único que hace es hacernos notar que somos pecadores. Eso es su propósito de la ley. Pero no salva. Y los fariseos, hermano, pensaban que esto les podía salvar. La ley nunca produce integridad, hermano. La ley lo único que hace es revelar cuán pecadores somos las personas realmente. ¿Sabe? Estos falsos maestros estaban menospreciando y negando abiertamente la suficiencia de Cristo, hermano. Obviamente estaban elevando al hombre a un nivel alto. Hacían ver que el hombre podía hacer muchas cosas por sí mismo y querían añadir las obras del hombre a lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Jesucristo fue duro con esto, hermano. Mira lo que dice Mateo capítulo 23, verso 15. Hay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos. ¿Qué está diciendo, hermano? Dice ahí que estos fariseos, escribas, están haciendo discípulos, están buscando discípulos, mueven cielo y tierra para buscar discípulos. O sea, para engañar a la gente, está diciendo. Y una vez que los tienen, lo hacen más, como dice el versículo, hermano, 2 veces más hijos del infierno. En vez de guiar a las personas a que estén cerca del Señor, hermano, ellos alejaban a la gente de Dios. Como dice, guías ciegos, guiando a otros ciegos, ambos caerán en el hoyo, dirá el Señor. ¿Se da cuenta, hermano, cuán importante es el asunto doctrinal? Warren Wiersbe, un escritor, escribió algo acerca de una mujer que estaba discutiendo con su pastor acerca del tema de la fe y las obras. Y ella decía, para ser salvos son necesarios la fe y las obras. Ambas son necesarias. Ella le dijo, creo que para ir al cielo es como remar un bote. Un remo es la fe, el otro remo son las obras. Si tú remas con uno solo, vas a dar vueltas allí. El pastor le dijo, hay un gran problema con la ilustración que estás haciendo. ¿Cuál es? Nadie llega al cielo en un bote. Nadie llega al cielo en un bote, hermano. La salvación es solamente por gracia, hermano. ¿El creyente debe hacer buenas obras? Sí, pero no para ser salvo, sino porque ya es salvo y quiere agradar a su Señor. Y dice la Biblia, hermano, que Dios se complace en las obras que tú haces, pero una vez que ya conoces al Señor, no para que seas salvo. Un evangelio de obras es peligrosísimo, hermano. Hay una tremenda verdad que quiero que quede en su mente. ¿Sabe? Nosotros somos pecadores. Todos. Yo soy pecador, hermano. Tú eres pecador, pero salvo por la gracia de Dios. Y soy salvo, hermano, a través de la fe en Cristo. Maravilloso es esto, hermano. Y soy acepto en el amado por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen eso? No hay otra cosa, hermano. No hay otra cosa. Después el apóstol dice, guardaos de los perros, guardaos de los falsos, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Escucha esto, hermano. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta última descripción, el apóstol Pablo, hermano, está hablando acerca de la circuncisión. O sea, el hecho de cortarse un pedazo de nuestro cuerpo, ¿no? Es la circuncisión en el fondo. Por eso el apóstol dice, mutiladores del cuerpo. Los judíos, hermano, estaban orgullosos de ser circuncidados.
Los niños a los 8 días eran llevados para que sean circuncidados. Y ellos creían pues que la circuncisión era lo mejor que podían tener. Y despreciaban al resto de la gente. El Dios, hermano, les ha ordenado a este pueblo para que efectivamente practiquen la circuncisión, pero lo ha hecho para hacerles notar que de veras necesitan de un Salvador. ¿Cómo así? Recuerden, hermano, que la naturaleza pecaminosa se va transmitiendo a través de generaciones y a través de la procreación. Los padres procrean un hijo y lo procrean ya con naturaleza pecaminosa. Lea conmigo el Salmo 51. Mira lo que dice. He aquí en maldad ha sido formado. Salmo 51, verso 5. Dice, he aquí en maldad ha sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. De modo que la circuncisión, hermano, era un símbolo, pues, que ilustraba la necesidad del hombre de ser limpio de su pecado, fundamentalmente. Pero el pueblo de Israel perdió esta perspectiva y pusieron la circuncisión, hermano, como simplemente un rito para enorgullecerse frente a las demás personas. Y entonces a los que no eran circuncisos les decían, por ejemplo, perros, términos peyorativos, y no los querían incluir en sus comunidades. Obviamente eran muy cerrados ellos. En la dispensación de la gracia, o sea, en nuestro tiempo, hermano, la circuncisión ya es dejada de lado. Nosotros no practicamos la circuncisión propiamente. ¿Por qué? Porque tenemos un sello. ¿Quién es nuestro sello? El Señor Jesucristo nos selló con su Santo Espíritu. Ese es nuestro sello. No necesitamos esa circuncisión, hermano. Y el apóstol Pablo, incluso tratando de denigrar a ellos, no les dice los de la circuncisión, les dice los mutiladores del cuerpo. Ahora bien, quiero que entienda algo. Cuando le dice mutiladores del cuerpo, hermano, está hablando contra esas prácticas religiosas que tienen que ver con penitencia fundamentalmente. Es más, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, encontramos algo interesante. La gente está orando a un dios falso que es Baal, queriendo que Baal les conteste, y para que les conteste ellos se sajaban el cuerpo, se hacían heridas, se lastimaban. Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 18, verso 28. Y ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Hermano, tremendo es esto. Hasta chorrear la sangre sobre ellos. Es un lenguaje bastante fuerte, hermano. ¿Qué está diciendo esto, hermano? Que ninguna cosa que las personas hagan, como por ejemplo hacer penitencia, flagelarse. ¿Ha escuchado usted eso? Hay gente que les flagela, ¿verdad? Queriendo agradar a Dios. Hay gente que camina de rodillas en chapitas, ¿no? Hay todas esas prácticas, hermano. Y son prácticas que ofenden a Dios, ¿sabe usted? Porque están añadiendo a la salvación, al sacrificio de Cristo, le están añadiendo esas obras carnales meramente. Por eso la palabra dice mutiladores del cuerpo, hermano. Quiero resumir esto, miren. En el mundo hay dos religiones. Hay una religión de gracia y hay una religión de obras. El cristianismo genuino está dentro de la característica de la religión de gracia. Somos salvos por gracia. Todos los demás, hermano, no importa lo que se llame, cualquier religión que sea, a través de la historia del mundo, son religiones de obras. ¿Y cómo se resume esto? Siempre, hermano, a la obra de Jesucristo le quieren añadir algo más. Le quieren sumar algo más. Entonces, muchas religiones dicen, está bien Cristo, pero tienes que portarte bien para que llegues al cielo. Está bien Jesús, pero tienes que dar dinero a la iglesia
para que llegues al cielo. Está bien, Jesús, pero tienes que hacer esto o aquello. Hermano, la religión por obras añade algo más a la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y eso es una religión, hermano, peligrosísima. Y el creyente genuino es drástico en guardar la sana doctrina. Recuerda esto. Pon esto en tu corazón, hermano. Mira lo que dice Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema, sea maldito. No hay otro evangelio, hermano. No hay otro tipo de enseñanza si no es Jesucristo y la obra de la cruz del Calvario. Judas 3, mira lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, mira lo que dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amado hermano, nosotros tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que ser cuidadosos con lo que escuchamos por diferentes lugares, hermano. Debemos ser drásticos en no permitir ninguna añadidura a la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Siempre, hermano, defendamos la fe. Hagamos que la palabra de Dios prevalezca. La verdad del Señor continúe, hermano. Y hay más puntos que quisiera tratar esta mañana, pero sé que están con frío, ¿no? Así que vamos a orar, por favor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en la cruz del Calvario. Señor, con tu muerte en la cruz ha sido suficiente, Señor, para que puedas suplir las demandas, las exigencias del Padre. Y con ese sacrificio en la cruz, Señor, nos has hecho aceptos en el amado. En este mundo hay tantas falsas doctrinas y enseñanzas, tantos falsos maestros. Oh Dios, permite que nos mantengamos firmes en las cosas tuyas, Padre Santísimo. Permite, Señor, que seamos cuidadosos de lo que enseñamos, de lo que aprendemos, de tal manera, Padre, que siempre te glorifiquemos a ti y que estemos bajo tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, amado Dios. Gracias por esta mañana. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.